maestro José Efrén Nolasco López, el cual tiene una gran trayectoria en el Benemérito Instituto Normal del Estado. Muy buenos días, profesor, ¿cómo se encuentra? Bien, gracias, buenos días a todos, buenos días. Bueno, el tema que queremos tocar en base a su experiencia es del enfoque orgánico-funcional, el cual entró en vigor en 1988. Quisiera comenzar preguntándole, ¿cómo definiría usted este enfoque? Bueno, este enfoque fue el segundo plan escrito, porque anteriormente el plan que existió era el psicomotriz, y obviamente pues el enfoque fue precisamente ligar la parte motriz, la parte del movimiento con habilidades, con el desarrollo de las habilidades, y obviamente toma en cuenta a la educación integral, es decir, el enfoque trata de formar al hombre íntegro, que sea un ente motrizmente competente, cognitivamente y sobre todo en la parte actitudinal, lo que sería en ese tiempo la parte afectiva. Entonces, la parte integral o la forma integral de la educación de aquel tiempo era que el alumno tuviera una educación integral física, en la parte motriz, en la parte cognitiva, en la parte sobre todo social o lo que sería socioafectiva. El día de hoy era como se integraba ese plan de estudios. Okay. Sí, como usted lo menciona, creo que también se empieza a tomar mucho en cuenta la pedagogía, que a lo mejor en planes anteriores no afectaba tanto en este tipo de programas. Creo que con este comienza, y por eso le pregunto, ¿cuál cree que era el principal enfoque pedagógico de este plan? ¿Qué destacaba de ahí en el área pedagógica? Bueno, hoy es que obviamente la educación física venía de ser empírica, basada prácticamente en los deportes. Entonces, cuando ya se estableció un plan de estudios como es el psicomotriz, se piensa mucho ya en esa parte pedagógica, en que la sesión de educación física debe tener un sentido pedagógico, es decir, que haya una parte científica que favorezca la enseñanza de la educación física en el niño, pero que en este plan, en el plan orgánico funcional, el niño se haga consciente de lo que está haciendo, es decir, que conozca su cuerpo, que conozca las partes de su cuerpo y que empiece a conocer el contexto, es decir, que al niño se le den elementos ya de la ubicación espacio-temporal, que el niño ya tenga conocimiento de sus extremidades, de su corporeidad, y que esa corporeidad cómo la pone en juego o cómo la pone en práctica en la clase de educación física. Entonces creo que empieza siendo un programa pues muy completo, muy didáctico, para que el maestro de educación física pueda diseñar actividades para que el niño pueda entender que la clase de educación física es un ámbito donde se puede divertir y puede aprender, y empieza a incursionar la parte lúdica, no del todo, porque en ese momento todavía el maestro dirigía mucho la clase, el maestro era el conductor de la clase. Entonces creo que lo que el niño aprendió con este plan de estudios fue pues bastante intenso, muy bueno. Obviamente los maestros que sí lo aplicaron, porque había maestros que no lo aplicaban, porque como predominaba la parte deportiva, predominaban las actividades deportivas, había quien entrenaba equipos o entrenaba a los equipos y utilizaba la clase para que el niño aprendiera un deporte. Sin embargo, es donde se empieza ya a tomar en cuenta que la sesión debe de ser una actividad para todo el grupo, una actividad única para todos o actividades para todos. Eran los principios de lo que le llamaríamos la diversidad, pero sobre todo también la parte de la inclusión. Ok, muchas gracias. No, con base a su experiencia, ¿usted qué es lo que más destaque de este enfoque? Bueno, yo creo que la parte de las habilidades, el desarrollo ya consciente, ya aparecen habilidades y capacidades físicas que de repente no se mencionaban mucho. Por ejemplo, ya se hablan de los patrones básicos de movimiento, ya se habla de habilidades motrices básicas, ya se habla de sensopercepciones, ya se habla de capacidades físicas. Es decir, ya se empieza a desmenuzar más el contenido de la educación física, que en antaño solamente era deporte, ejercicios de orden y control y párale de contar. No había más para la educación física. Obviamente sí había deportes como la gimnasia, el esgrima, que eso fue a principios del siglo XX, pero en algún momento por ahí alguien, o precisamente viendo estos enfoques, que es algo que repasaba también con mi grupo, por qué la educación física es considerada a partir de 1940 con un enfoque militar, cuando en realidad la educación física empezó en 1923 con la primera escuela elemental de educación física que surgió
surgió en el país. Entonces, como que hay 20 años de espacio que dicen, bueno, ¿y por qué no consideraron, en lugar de 1940 hacia adelante, qué pasó entre 1923 y 1940? Era un enfoque deportivo también, pero basado en gimnasia, en calistecnia, como decían los maestros, y esgrima. Entonces, yo creo que ese enfoque lo que tuvo como primordial esencia fue que ya el niño empezaba a conocer más qué era la fuerza, qué era la velocidad, qué era la resistencia, cuáles eran los patrones básicos de movimiento, cuáles eran lo que le llamamos hoy habilidades motrices básicas. Por ejemplo, cuáles eran los desplazamientos, cuáles eran el control de móviles o la manipulación de objetos. Yo creo que esa es la parte ya esencial de la educación física con ese enfoque. Okay. Como en todas las cosas siempre hay algo negativo. Entonces, ¿usted qué considera que son las desventajas de este enfoque? Bueno, que en esa época él era totalmente conductista a la clase. O sea, el maestro conducía y el niño obedecía. No como ahora, que al niño se le sugiere que él proponga actividades, claro, dentro de la planeación, pero se le sugiere que él proponga alguna actividad, que el niño sea creativo. Y en aquel tiempo solamente el niño obedecía lo que el maestro decía. Vamos a saltar, vamos a correr, vamos a rodar, vamos a hacer esto, vamos. Entonces el niño lo hacía. No se le daba ese descubrimiento guiado que hoy se le da a las actividades como son en la actualidad, ¿no? En base a su experiencia y conocimientos adquiridos a lo largo de su trayectoria, que como lo dijimos acá, ha sido muy, muy larga, ¿usted cree que en la actualidad, si se implementara este enfoque, funcionaría como en aquel entonces? Por supuesto. Yo creo que los programas de educación física, cuando nacieron, obviamente todos fueron poniéndole, aportándole mejoramiento a la sesión o a las actividades o a la materia de educación física. Y bueno, el plan que le siguió al orgánico funcional fue el que es considerado el mejor plan para muchos de nosotros, y muchos maestros que están actualmente en servicio consideran que fue el mejor plan de educación física, o el programa de educación física, que fue el motriz de integración dinámica, que pues prácticamente ya tenía diseñadas todas las actividades y por niveles. Entonces, una de las ventajas de este plan de estudios, el orgánico funcional, es que ya divide preescolar, primaria y secundaria. Y el siguiente plan de estudios lo que hizo ya fue meterle actividades en cada uno de los niveles. Entonces, yo creo que si en la actualidad se pudiera regresar a ese plan de estudios, obviamente tendríamos que adaptar algunas cuestiones, algunos conceptos, pero funcionaría perfectamente. Okay, muchas gracias. Como usted nos ha dicho, usted trabajó con este plan de estudios, con este modelo educativo. Y sí nos podría decir por qué en este plan era necesario que el alumno relacionara los conocimientos adquiridos con el funcionamiento del cuerpo humano. Bueno, porque en antaño, pues obviamente al niño se le daban indicaciones, y de repente el niño no sabía cuáles eran sus extremidades superiores, inferiores, cuál era su lado derecho, su izquierdo, qué era arriba, qué era abajo, adelante, atrás. Entonces se le empiezan a dar con seguimiento a un contexto ya un poco más amplio, que no solamente sea del propio niño, sino que ya el niño empiece a conocer el ámbito, el contexto, el espacio, y que el niño sepa, por ejemplo, conceptos. Cuando tú lanzas una pelota, si la lanzas suave, si la lanzas fuerte, si la lanzas lejos, si la lanzas cerca. Entonces, esos conceptos son importantes. Muchas gracias, profesor. Vamos a un corte comercial y continuamos con nuestros otros 3 compañeros, los cuales van a hacer el término de esta entrevista. Correcto. Gracias. Después de este corte comercial, daremos continuación a la entrevista con el profesor Efraín. ¿Nos podría comentar en qué año o bueno, en qué nivel educativo impartió este enfoque? Bueno, mira, este enfoque tuvo la ventaja de que ya se pudo dividir o se pudo realizar para los 3 niveles que en ese momento estaban vigentes, que era el preescolar, primaria y secundaria. No se le denominaba como hoy educación básica, sino estaban divididos por preescolar, primaria y secundaria. Y obviamente pues yo tuve la oportunidad de que cuando yo egresé en 1987 estaba vigente el programa psicomotriz
y al año siguiente se pone de manifiesto el nuevo plan, el plan 88, que así le llamaron, el orgánico funcional, y bueno, pues lo empiezas a aplicar como novedad, como algo nuevo, como algo vistoso, y lo empezamos a aplicar cuando yo empecé a trabajar. Yo trabajé en secundaria, luego trabajé en un centro escolar donde pues había que aplicar el plan en los 3 niveles educativos. Entonces pues tuve la oportunidad de que lo pude aplicar, experimentar, conocer, y bueno, pues me parecía muy completo el plan de estudios. Posteriormente llegó el siguiente plan de estudios, que fue el motriz de integración dinámica, todavía más completo, pero creo que este fue un programa bastante completo, porque ya dividía o ya consideraba el preescolar, primaria y secundaria. El motriz, el primero que surge, que es el psicomotriz, surge como de repente algo general, aunque existe para los niveles educativos, surge como algo muy general, y este ya fue algo más específico. Ok, ¿nos podría mencionar algunas actividades que hacía en sus clases con en este enfoque? Bueno, algo que estuvo que era muy de boga, por ejemplo, en el plan, en el nivel de preescolar, era desarrollar con los niños ubicación espacio-temporal. O sea, era un tema que prácticamente abordábamos, y el conocimiento de su cuerpo. Que supieran cuál era la mano derecha, izquierda, qué era, cómo estaba constituido su cráneo, cuáles eran sus extremidades inferiores, superiores, que el niño con esos elementos ya pudiera ubicarse perfectamente dentro de un pequeño espacio, y que supiera saltar al frente, supiera saltar atrás, pudiera desplazarse hacia la derecha, pudiera desplazarse hacia la izquierda. Entonces con eso el niño pues pudo empezar ya a conocer, aparte de su corporeidad, pues obviamente el contexto donde se desempeñaba. Y pues ya en secundaria, ya en primaria, pues ya empezabas a hablarles más sobre habilidades y destrezas básicas, hablabas ya de capacidades físicas, ya podías poner actividades de fuerza, actividades de velocidad, actividades que tuvieran que ver con la flexibilidad. Prácticamente ya la sesión de educación física ya iba más estructurada en las 3 fases que hoy contempla, que es el calentamiento, que es la fase medular y la fase de evaluación, retroalimentación, o hoy le llaman vuelta a la calma. Entonces creo que fue lo que yo pude aplicar, que recuerdo con los jóvenes de aquel entonces. Okay. Y como sabemos, se debía basar las clases en su programa, en el programa de educación física. ¿Pero usted tenía alguna estrategia o cómo era que impartía? Fíjate que en aquel tiempo no se hablaba mucho de estrategias didácticas, se hablaba de métodos. ¿Cuál era tu método de enseñanza? Es decir, el método, por ejemplo, el que prevalece hasta la fecha, pues es el de mando directo. Era un método que se utilizaba todo el tiempo, es decir, el maestro conducía la clase, que fue algo que posteriormente cambiaría con el tiempo, porque entonces ya les asignas una tarea y ellos van descubriendo. Entonces cambia mucho el método al descubrimiento guiado, asignación de tareas. Entonces creo que esa es la parte donde también cambia mucho la educación física, de ser muy conductista a que en la actualidad el niño pueda proponer alguna actividad, o que surja de su creatividad hacer alguna actividad que a lo mejor que no la tienes planeada, ¿no? Entonces ya en tu plan de clase pues tenías esa ventaja, que tú decías cómo ibas a conducir la clase, cómo podía ser tu clase, de acuerdo a tu experiencia, tu dominio del tema, que me parece que hoy eso pues también está de boga, se sigue utilizando, pero hoy, por ejemplo, ustedes, a partir del plan 2002, se establece ya un poco más lúdica la clase, a donde ya interviene como estrategia el juego, donde ya se utilizan otras estrategias como el cuento motor, como de alguna manera utilizar algunas formas ya de formas jugadas, juegos predeportivos o juegos modificados. Entonces eso en aquella época no se tenía tan visualizado de esa manera, era más bien la creatividad del maestro para poner actividades. Pues siguiendo con ese tema, me gustaría preguntarle y consultarle si usted cree
que pues las escuelas rurales hayan cumplido con los propósitos de este modelo educativo? Vaya, en aquella época yo creo que si lo lograron fueron poquitas. Las escuelas rurales siempre han carecido de material, obviamente tienen mucho espacio, pero a veces carecen hasta del mismo maestro de educación física y el que tiene que dar la clase es el maestro de grupo. Entonces yo creo que era una buena propuesta, pero no todas pudieron alcanzarla, o alcanzar el objetivo, el propósito, porque no todas las instituciones tenían los recursos para que pudiera lograrse lo que el plan tiene como propósitos. Me parece que yo creo que sí tuvo un alcance, pero a lo mejor fue un pequeño alcance, 50, 40%. Bueno, no sé si nos pueda contar una experiencia que le haya pasado con este enfoque. Bueno, te voy a decir algo importante también. Este enfoque, aparte de que ya tiene considerados estos propósitos, también era deportivo. Entonces estaba muy ligada a la actividad deportiva con la clase de educación física. Yo creo que lo que mucho se relacionaba era que tú dabas tu clase de educación física y posteriormente atendías a un equipo representativo, al equipo de vóley, de básquet, de atletismo. Entonces, durante la clase, lo que yo te puedo platicar como experiencia es que te servía para detectar qué niño era más habilidoso, cuál era el más fuerte, cuál era el más rápido, cuál era el más fuerte. Entonces, de ahí tú seleccionabas para tu equipo representativo de fútbol, por ejemplo, de básquetbol, de voleibol, quién era el más rápido para registrarlo en las competencias de pista. Entonces, yo creo que eso, en lo personal, a mí en aquella época me sirvió y nos servía a los maestros de educación física, que a través del deporte era como tú detectabas las habilidades motrices de un niño. Hoy tiene que ser sobre la misma clase, donde tú detectes, pero el niño ya no tiene dónde detonar toda esa fuerza, esa velocidad, esa habilidad, porque hoy el deporte escolar también ha perdido pues mucho interés. Yo creo que es lo que te podría compartir, que esa es la experiencia que nos deja un plan de estudios de este tipo, un programa de educación física de este tipo. Gracias. Continuando con las preguntas, con respecto a su conocimiento y experiencia, ¿nos podría decir qué diferencia se encuentra entre este enfoque orgánico-funcional y el actual que estamos viviendo? Bueno, es que estaba más dedicado. El enfoque actual, que es el de aprendizajes clave, porque la nueva escuela mexicana no tiene nada escrito, es decir, del plan 2017, que es el nuevo modelo educativo, pues tenemos un libro que es el de aprendizajes clave, pero de la nueva escuela mexicana no tenemos algo así, no tenemos un libro, tenemos información, nos han llegado folletos, nos han llegado trípticos. Es más, si ustedes gustan, les puedo compartir una presentación que nos mandaron hace poco de la nueva escuela mexicana, pero algo así estructurado no lo hay. Sin embargo, el plan de estudios o el último plan de estudios, que es el nuevo modelo educativo y aprendizajes clave, ahí nos tienen como un área de desarrollo personal, no nos tienen como una asignatura. Es decir, es algo complementario al desarrollo del niño. Y en aquel tiempo, pues obviamente era parte fundamental de las asignaturas la educación física. Y bueno, pues ya sabemos que era muy subjetiva su calificación, pero que en la educación física mucho se detectaba el talento deportivo. Hoy eso no pasa, hoy eso no sucede. Hoy incluso hay quien dice que el deporte educativo, que es el término que le dan hoy, el término deporte educativo es precisamente que todos tienen que ser considerados, todos deben de intervenir, todos deben de participar, porque el deporte de competencia margina. Al seleccionar solamente a un grupo, ¿qué haces con los demás? Y en aquel tiempo no pasaba nada. Tú, obviamente, de todo un grupo decías, pues 1, 2, 3, 4, vengan para el equipo representativo de atletismo, 1, 2, 3, vengan para el equipo de fútbol. Y los demás, pues, no eran considerados y no pasaba nada. Pero hoy se dice que si no los consideras, estás marginándolos, los estás haciendo a un lado. Cuando el término hoy mucho se dice que la inclusión debe de ser muy importante. Entonces yo creo que eso es algo importante que tuvo el plan de estudios de aquella época, porque después
de este plan de estudios sigue otro que se llama Motriz de Integración Dinámica, que le da continuidad a toda esta parte del... se desarrolla por ejes temáticos y se desarrolla también por 3 niveles educativos. Entonces se mejora porque se dan cuenta que la parte deportiva es importantísima. Es más, hay un eje temático en el siguiente plan de estudios que habla de la iniciación deportiva o de las actividades deportivas, y fue el último. De ahí vinieron otra serie de planes de estudio en la educación física que ni consideraron al deporte. Incluso su plan de estudios, el de acá, el de ustedes, en el 2002, quita el deporte y hace más pedagógica la clase. En el plan de ustedes 2018 no hay deporte y continúa con una educación física más pedagógica, más científica, más lúdica. Y sin embargo eso no existía en otros tiempos. Ok, pasando de pregunta, ¿cómo es que contribuyó al aprendizaje y desarrollo de los estudiantes? Bueno, mira, yo creo que tú contribuyes con el conocimiento que tienes cuando egresas y en el camino vas aprendiendo muchas cosas, pues obviamente a la educación integral. Porque aunque hoy se habla que al ser un área de desarrollo personal ayudas a que sea un buen ciudadano, a que sea una buena persona, pues yo creo que también desde otras épocas has ayudado dentro de la educación general, la educación física, al generar una parte deportiva, al generar una parte pedagógica, generas valores, generas formación, contribuyes a la formación del niño, contribuyes al desarrollo y fomento de valores, contribuyes a que a crear personas de bien. Entonces yo creo que esa es la parte de la educación física. Cuando todos hemos trabajado con niños, pues es hacer niños de bien, que bueno, que el día de mañana sean personas de bien. Y en lo personal, pues yo trabajé 10 años en un centro escolar, donde pues ahí trabajas desde preescolar hasta bachillerato. Trabajé en el nivel de secundaria, trabajé como directivo en una universidad. Entonces, en cada uno de esos papeles que tú tienes, siempre contribuyes a la formación de las personas. Entonces, yo creo que la educación física tiene esa parte, ayuda a la formación integral de las personas. Y obviamente con el fomento de valores, lo que tú buscas es que sea un ciudadano honesto, que sea un ciudadano puntual, colaborativo, que sea una persona empática. Entonces, yo creo que la educación física ayuda mucho en la formación de los niños, de los jóvenes, para que el día de mañana pues sean buenas personas. Bueno, profesor, muchas gracias por esta entrevista. Estamos a cargo de mi compañero Alan, David. Muchas gracias. Gracias por su tiempo. Profesor. Muchas gracias. Le agradecemos pues sí, su tiempo por darnos la oportunidad de conocer más acerca del tema y hablarnos sobre su experiencia. Y pues, Muchas gracias. Agradecemos su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.